En la vía del budismo Zen, la pregunta central es ¿quién o qué soy yo? Esta pregunta se refiere a cómo establecemos nuestra identidad, el centro de nuestro ser, y afecta nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Generalmente, creemos que nuestro yo es una esencia fija e independiente de todo lo demás, una entidad individual e indivisible. Sin embargo, al analizar esta creencia, nos damos cuenta de que es solo una construcción lingüística sin base objetiva. El lenguaje es fundamental en este proceso. No solo es una herramienta para expresar pensamientos y emociones, sino también una estructura cognitiva que condiciona cómo comprendemos el mundo. La mente analítica categórica del lenguaje nos lleva a dividir la realidad en partes separadas y a asignarles nombres, incluyendo el yo. Pero esta representación mental del yo se aleja cada vez más de nuestra verdadera naturaleza. El budismo Zen enseña que la individualidad no es una entidad indivisible, sino un conjunto de agregados, como el cuerpo, las sensaciones, las elaboraciones mentales, la volición y la memoria. Estos agregados están interconectados y son divisibles ad infinitum. La identidad que creemos ser evoluciona a lo largo de la vida, y la persona que creemos ser es en realidad una máscara que representa la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. El problema surge cuando nos apegamos a esa identidad virtual y nos identificamos con la máscara que creamos. Esto causa sufrimiento, ya que buscamos mantener una identidad inmutable en un mundo que constantemente cambia. El sufrimiento surge de nuestra propia mente, que recrea constantemente nuestro sentido de identidad a través de un proceso analítico, lingüístico, emocional, sociocultural. Pero también podemos liberarnos del sufrimiento al reconocer que nuestras percepciones y el sufrimiento provienen de nuestra propia mente. La visión no dualista es una resolución del conflicto entre el uno y el dos. En esta visión, reconocemos que tanto el yo como el tú son parte de un nosotros más amplio. No se trata de imponer una identidad sobre la otra, sino de aceptar y reconocer la interdependencia de todas las identidades. La visión no dualista no puede ser impuesta por la fuerza, sino que es el resultado de un proceso personal de maduración emocional, intelectual y espiritual. La práctica de la meditación Zen puede ayudar a las personas a explorar su propia identidad y experimentar la realidad no dual. En última instancia, esta visión no dualista nos invita a reconocer la unidad en la multiplicidad y a respetar la igualdad en la diferencia, promoviendo así la armonía y la felicidad entre las personas y en la sociedad en general. En la visión no dualista de la interdependencia, yo solo puedo ser yo, en la medida en la que tú puedas ser tú, porque mi yo es inseparable, no dual, de tu tú, y tu tú es inseparable, no dual, de mi yo. Desde este punto de vista, no se trata solo de que el yo necesite al otro, o que el otro necesite al yo. Se trata de que yo soy tú y tú eres yo, sin que yo deje de ser yo, ni que tú dejes de ser tú. Esta es la visión propia de la tradición no dualista del hinduismo Advaita y también del budismo Zen. ¿Cómo hacer para que esta visión impregne y transforme nuestras relaciones intrapersonales, interpersonales, políticas y sociales? Esta visión no dualista no puede ser considerada como una mera ideología, como una doctrina o como un sistema de creencias, y por lo tanto no puede ser impuesta mediante la fuerza, ni mediante la sugestión o la propaganda. Esta visión es el fruto de un proceso de maduración emocional, intelectual y espiritual que debe ser experimentado por cada individuo, desde lo más profundo de su propia conciencia de ser. La práctica de la meditación Zen puede aportar en este sentido una gran ayuda. Cada persona puede llegar al fondo de su propia identidad y descubrir por sí misma que la realidad es básicamente no dual.